Tú necesitas la fe en Dios para creer que Él te ha provisto de un Salvador. La salvación viene del cielo y de esta manera Dios te puede salvar y tenerte con Él para la eternidad. En 2 Timoteo 1:9 al 10 dice: la gracia que nos fue dada en Jesucristo, es decir, un regalo que tú no mereces, que es conseguir el perdón de tus pecados, librarte de la culpa y darte una salvación. Eso es la gracia que nos fue dada en Jesucristo, desde antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, la separación eterna. Quitó ese infierno que es la muerte eterna. Y Él dio a luz la vida y la inmortalidad. Ya no mueres jamás, porque Él cambia la muerte por vida eterna. Esa es la gracia. Ese es el regalo completo. Librarte de una puerta que está abierta para que vayas ahí, cerrarla y abrir una puerta a la eternidad con Dios. Dios te tiene con Él. Y eso es el giro que tú debes dar en tu mente. No se trata qué tanto es lo que tú puedes y quieres hacer para ir al cielo. Porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es que Dios puede tenerte con Él. Jesús es nuestro Salvador de la muerte. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, aquellos dos criminales murieron al lado del Señor Jesucristo. Uno quedó separado eternamente. Jamás podría librar la separación, porque el que lo podía hacer, Él no quiso mirar hacia Él. Y Jesús y aquel criminal que creyó se fueron juntos, resucitaron. El alma de aquel criminal partió al cielo y está allá. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Ahí es donde valoramos que no es por obras, porque la verdad es que por más bueno que tú quieras ser, siempre el pecado está contaminándote. Y en el arrepentimiento es cuando tú reconoces que no puedes hacer lo bueno, que lo mejor de ti está contaminado por el egoísmo, por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad, por la avaricia, por la codicia, por tu autosuficiencia. Siempre está contaminado. La fe es querer hacer un trato con Dios. Tú recibes la vida que Él te regala en Jesús y tú le entregas tu muerte por el pecado. Bueno, realmente este es un trato muy provechoso, totalmente beneficioso para ti, porque Jesús te da la vida y te quita la muerte. Es lo que dice, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por este mensaje de la cruz. En el momento que tú crees en Jesús y le pides que venga a vivir en tu corazón, Él detiene la muerte que obra en ti por el pecado y empiezas a vivir. Él quita el efecto de la muerte y empiezas a vivir las cosas santas,
limpias que vienen de Dios. Tú empiezas a practicar y experimentar y a gozarte en las cosas que Jesús te da. Eso es empezar a vivir. Y eso irá en aumento. Y llegará un momento en que partiremos de este mundo y llegaremos a donde está Jesús sentado a la diestra de Dios y le veremos cara a cara, como Él es nuestro Salvador. Mira, y no te vas a detener para correr e ir a besar sus pies, porque Él te dio un regalo maravilloso que podrás disfrutar toda la eternidad. Así como también Jesús nos libra del poder de practicar el pecado. Él rompe el poder del pecado en tu naturaleza, porque su presencia, su espíritu de santidad, su espíritu de bondad, de limpieza, vive en ti, inspira, motiva tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus caminos, tus obras. Él las inspira y Él te da la gracia, el poder, la sabiduría para caminar en ellas. Por eso dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, no solo te libra de la condenación y te abre las puertas del cielo, sino que en este mundo, mientras partimos a su presencia, Él te va librando del poder de ese pecado que no te deja hacer lo bueno. Tendrás libertad. Eres salvo y eres libre. Jesús vive en tu corazón y te salva de la culpa del pecado y te salva del poder y de la práctica del pecado en ti. Y Él empieza a levantarse en ti, llevándote a vivir como una nueva criatura. Así dice en 2 Corintios 5:17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién lo hace? Jesús. Jesús viviendo en ti, sí va a tener el poder de la santidad para que tú hagas lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que es de grato olor delante de Dios, porque es Jesús quien lo produce. Dice un versículo, porque Él es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es el regalo. El regalo es tan amplio que cumple tantas cosas en tu vida. El regalo es de la medida y la dimensión y la amplitud y la anchura y la longitud y la altura de Jesucristo. De esa dimensión es el regalo, el don de Dios. Y respecto de que Él tiene el poder cuando viene a tu corazón, el poder de su santidad, que el pecado no logró nunca, ni siquiera mancharlo. Él lo venció. Y con ese espíritu, Él vive en tu corazón. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él bajó hasta las partes más oscuras de la muerte y enfrentó al diablo y le quitó el poder con su santidad. Fue impenetrable la santidad del Señor Jesucristo y resucitó al tercer día. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Salvarte del poder y la práctica del pecado y salvarte de la culpa y el destino por la culpa del pecado. Y en primera de Timoteo 2, 3 al 6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es lo que Dios quiere, tenerte con Él. Debes cambiar tu mente. Tú has querido agradar a Dios, has querido llegar a Dios, has querido tener a Dios contigo y te encomiendas a Dios, pero sabes que ese es un camino que nunca llegarás tú a la presencia de Dios, porque tú quieres tener a Dios contigo, pero el camino es que Dios te quiere tener a ti con Él. Tienes que cambiar tu mente. Esta es la luz de la palabra. Este es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es así. En 2 de Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. 1 Timoteo 2, 3 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que adoptes esta luz, este conocimiento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mira, en el momento de la muerte, nadie puede estar contigo, solo Jesús. Él es el que te representa. Él es el que te presentará con el Padre. Él es el que te llevará al cielo. Nadie puede mediar. Nadie tiene ese poder de que entenderte a ti y entender a Dios. Él trae a Dios a tu vida y te lleva a ti a Dios. Por eso Él es el mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La diferencia para ir al cielo es la fe y un Salvador. Si tú tienes la fe en quien debes de tenerlo y tienes al Salvador que debe ser tu Salvador, podrás ir al cielo. Dios quiere salvarnos porque sabe que tú y yo somos pecadores y que jamás podemos dejar de pecar. Sabe que somos esclavos y que nunca podremos desarraigar las raíces de nuestra maldad. Él nos ve mucho más claramente de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Un indicador de nuestra fe en Dios es creer en Jesús, que Él es nuestro Salvador personal. Tú podrás tener mucha fe en muchas cosas, en tus buenas obras, en tu religión, en tus ideales, pero solamente una fe es la que te puede salvar. Fe en Jesús. Nuestra verdadera fe en Dios es probada como el oro cuando conocemos la manera como nuestras desobediencias, nuestras rebeliones y también aún viendo cómo nuestras debilidades nos llevan cautivos al pecado de la codicia, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, el odio, los celos, la ira, la fornicación, etc. Es entonces que, habiendo oído de Jesús, decidimos recibirlo como nuestro Salvador. Bueno, tienes delante de ti una gran decisión, cambiar el camino. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto es el llamado con el cual empezamos este mensaje. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la palabra del Rey del reino de los cielos. ¿Quieres creer en Él? Que es así como Él dice su palabra. Bueno, Él es la garantía y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas para hacer realidad en el preciso momento, como aquel criminal que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero estar ahí. Bueno, si quieres tú poner en práctica por primera vez la fe en Jesús, repite conmigo esta oración. Vamos a pedírselo. Vamos a mirar como aquel criminal miró y habló con Jesús. Cierra tus ojos. Oh Dios, esta tarde, en este momento, yo reconozco mi necesidad de un Salvador. También confieso que el pecado está en mí. No puedo negar ni ocultar los efectos del pecado en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en mis hechos. Quiero confesar que el pecado siempre está en mí, y aunque yo quiera hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo que aborrezco, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Reconozco que soy un pecador por naturaleza y creo que nunca podré dejar de ser un pecador. En este momento quiero pedirte perdón, pero te pido el perdón de mis pecados en la base del sacrificio de Cristo, porque Él pagó la culpa de todos mis pecados. Creo que Él sufrió en mi lugar. Creo que Él murió y resucitó y vive. Y creo que Él es la garantía para mi fe. Y en este momento yo quiero ejercer esa fe en su nombre. Señor Jesucristo, yo creo que tú estás viéndome en este momento y estás oyéndome, que quiero obtener el perdón de mis pecados por tu sacrificio en la cruz. Quiero salvarme de ir a la condenación. Quiero tener vida eterna. Quiero estar contigo en la eternidad, en tu reino. Creo en tu palabra, que es la base y el cimiento para mi fe. Ven a mi corazón, te recibo con todo mi corazón. Límpiame de toda maldad, de toda mancha del pecado. Lo aborrezco el pecado, Señor. Límpiame, porque quiero estar a tu lado y quiero que me des la vida eterna desde este momento. Quiero empezar a disfrutarla desde ya. Quiero empezar a experimentar y conocer las cosas buenas que tú puedes hacer en mí. Sí, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.